Vamos a abrir nuestras escrituras al capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer desde el verso 41 hasta el 44. Dios trae al hombre a la salvación. Es el título de nuestro mensaje de hoy. Dios trae al hombre a la salvación. Y estamos leyendo en San Juan capítulo 6, desde el verso 41 hasta el verso 44. Dice, hermanos, en las Escrituras: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pueden sentarse, hermanos. Estos versículos que hemos leído son parte de uno de esos encuentros difíciles, complicados, que el Señor Jesús tuvo que enfrentar con aquella clase religiosa que predominaba en sus días. Precisamente el concepto judíos que aparece ahí en los evangelios en muchas ocasiones es referido a aquellas autoridades religiosas, a aquellos grupos de poder del judaísmo que se practicaba en los días de Jesús. Pero las palabras que el Señor pronuncia en el verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, son palabras que han generado una polémica que persiste hasta el día de hoy y que parece no tener solución. A partir de palabras como esas, han nacido dos grupos, dos doctrinas, dos teologías muy diferentes. Una de ellas es la predestinación. Según Juan Calvino, que fue el fundador de este pensamiento, Dios predestina a unas personas para la salvación y a otras no. Esto genera entonces una pregunta interesante, y es: si Dios ha elegido a unos y a otros no, pues de nada sirve predicar, de nada sirve presentar el evangelio si una persona no ha sido predestinada. En el otro extremo estaba otro reconocido teólogo llamado Jacobo Arminio. Él fundó un movimiento que se conoce como arminianismo, y él decía que Dios no predestinaba a nadie, que Dios nos había predestinado a todos a la salvación, porque su sacrificio en la cruz fue por todos. Pero cada uno de nosotros, en base a su libre albedrío, es decir, a la libertad de creer o no creer, aceptaba o rechazaba la invitación del Señor a la salvación. Persisten estos dos grupos, persisten estos dos pensamientos, y aquella situación no se resuelve todavía. Sin embargo, este pasaje nos ayuda a entender más claramente lo que el Señor verdaderamente quiso decir en ese verso 44, cuando afirmó: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué es lo que Jesús realmente quiso decir? En primer lugar, Jesús quiso dejar claro que nadie puede venir a Él para ser salvo por sí mismo. Los que murmuraban en este pasaje creían en el Mesías, al cual se podía venir por decisión propia, por voluntad propia. El hombre decidía si quería venir o no. Es más, los murmuradores, como se muestra en este pasaje, dice que murmuraban acerca de Jesús. Los judíos murmuraban. Aquellos murmuradores estaban seguros de que ellos
cuando el Mesías verdadero apareciera, automáticamente iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque eran judíos. Iban a ser salvos porque eran parte del pueblo escogido. Iban a ser salvos porque siendo judíos estaban predestinados a la salvación. Murmuraban porque no miraban en Jesús cualidades, características, nombre, sabiduría, posición, riquezas, poder que le dieran autorización para considerarse el Mesías que había descendido del cielo. Ustedes leyeron que la murmuración comenzó a raíz de las palabras de Jesús cuando dijo: yo soy el pan que ha descendido del cielo. Entonces ellos comienzan a murmurar y dicen: ¿por qué dice este que ha venido del cielo si nosotros sabemos de quién es hijo? Sabemos que es hijo de José y de María. Conocemos a sus hermanos. Sus hermanas están entre nosotros. ¿De dónde dice este que ha descendido del cielo si es tan humano como nosotros? Si ha nacido tan humanamente como nosotros. Todos ellos pensaban, hermanos, que la relación con el Mesías, cuando verdaderamente apareciera, se daría automáticamente en ellos por el hecho de ser judíos. Para ellos, practicar el judaísmo era todo lo que se necesitaba para ser salvo. No se daban cuenta de que nadie podía venir al Mesías por su propia voluntad. No se daban cuenta de que nadie viene al Padre, nadie viene a la salvación si el Padre no lo trae a mí. Implicaba, hermanos, una resistencia a la salvación. Y todos nosotros podemos afirmar, porque seguramente sucedió con nosotros cuando fuimos salvos, que el ser humano se resiste a ser salvo. ¿O alguno de ustedes fue salvo la primera vez que le hablaron de Cristo? Dijo: amén, recibo al Señor. Generalmente todos pasamos por un periodo, en uno fue más largo que en otros, y luchamos y nos resistimos y nos negamos, y nos predicaban el Evangelio y nos decían que Cristo nos amaba, que Cristo había muerto por nosotros, que había resucitado para darnos la salvación, pero nosotros nos resistíamos. Por eso dice ahí: si el Padre no lo trae, no viene a mí. Y cuando Jesús dice, hermanos, si el Padre no lo trajere, quiere decir, si no lo trajera un poco a la fuerza, un poco exigido, un poco forzado. ¿Cómo podemos entender esta palabra? Para ilustrarla, algunos hermanos me han compartido a mí de una experiencia que ellos tienen muy seguido y que yo lo he visto. A veces estamos los varones en una reunión, comiendo, disfrutando, y uno de ellos recibe una llamada y es su esposa. Asumimos, aunque no escuchamos, que le dice: ya vete. Y él mismo nos lo confirma porque dice: no me voy, me llevan. ¿Qué quiere decir esto? Lo trajeron. Lo que Jesús quería decir: si el Padre no lo trae, si el Padre no hace algo para traerlo, el hombre no puede venir por su voluntad. Y eso me parece a mí que es una gran verdad. Nuestra voluntad humana, hermanos, se niega a la salvación. Por eso nos duele tanto cuando evangelizamos personas y les hablamos del amor de Cristo y les presentamos el Evangelio y se niegan y se resisten y no quieren. Nosotros no los podemos traer. Solo Dios los puede traer, solo el Padre los puede traer. Esto es exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Él no estaba hablando ni de predestinación ni de libre albedrío. Estaba hablando de que si el Padre no lo trae, el hombre por su propia voluntad está perdido. Esto para nosotros es importante, porque si el hombre pudiera venir por su propia voluntad, entonces todos seríamos salvos en el día del Señor. No sería necesario incluso escuchar el Evangelio, basta con que nosotros quisiéramos la salvación y todos vamos a ser salvos.
Si venir a Cristo se tratara, hermanos, de participar solamente de una ceremonia religiosa, todos seríamos salvos. Nada nos impediría ser salvos, porque en un momento de aflicción, en un momento de angustia, en un momento de necesidad, hasta el más ateo dice: Dios mío. Y todos estamos dispuestos a participar de esto o de aquello porque queremos ser salvos de una situación que nos amenaza. Si solo se tratara de sentir culpa o remordimientos por los pecados cometidos, cualquiera de nosotros en un momento de debilidad se sentiría tristeza por la vida que lleva y bastaría con eso para ser salvo. Estamos listos. Cualquiera en algún momento puede sentir remordimientos y automáticamente la salvación es suya. Si venir a Cristo fuera cuestión de rezar una oración o de repetir una oración que nos es indicada, pues bastarían 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías y somos salvos. O bastaría que un ministro, un pastor, un evangelista nos dirigiera en una oración y somos salvos. Todos estamos dispuestos a hacerlo en un momento de aflicción y podemos repetir una oración con el fin de alcanzar la salvación. Si solamente se tratara de bautizarse o de confirmarse, la salvación ya es de todos. Si solamente se tratara de hacer el bien al prójimo, pues en algún momento se nos ocurre hacer el bien a alguien que esté en necesidad y ya la salvación es nuestra. Más o menos así pensaban aquellos judíos y por eso murmuraban en contra de Jesús. Quiere decir, hermanos, que estos judíos que practicaban aquella religión miraron a Jesús, el hombre, pero no alcanzaron a ver al Cristo que salva. ¿Y por qué no lo alcanzaron a ver? Porque ellos tenían una concepción religiosa del Mesías y no una concepción espiritual de que Jesús es el Salvador del mundo. Por eso el Señor les dijo estas palabras. Les estaba diciendo de otra manera: ustedes no se han dado cuenta que ser salvos no es cuestión de si son judíos o no son judíos, de si practican esta religión o la otra, de si rezan de esta manera o la otra. Ser salvo se trata del alma, y del alma ustedes no saben nada. Porque la religión se ocupa de lo de afuera y la salvación es de adentro. Esto es lo que el Señor les estaba diciendo a ellos. No estaba hablando de si son predestinados o no. No estaba hablando de si ellos deciden si son salvos o no. Su voluntad es participante del proceso, sí, pero no es suficiente. Él estaba hablando de que solo el Espíritu Santo de Dios convence al hombre de que es pecador y necesita ser salvo. Amén. A partir de aquí, hermanos, Él les enseña la verdad central de este pasaje, precisamente del verso 44. Solo Dios puede traerlos a la salvación. ¿Cómo los va a traer a la salvación? Esta es la palabra que ha confundido a mucha gente y sigue confundiendo a muchos hoy en día. Los judíos pudieron confundirse porque pudieron llegar a la conclusión de que solo aquellos que el Padre haya elegido van a ser salvos. En eso el pueblo judío se equivocó terriblemente, porque ellos siempre despreciaron a los gentiles porque no lo consideraban el pueblo de Dios. El pueblo de Dios eran solo ellos y creyeron que porque ellos eran el pueblo, solo ellos eran salvos. De manera que si alguien quería ser salvo, tenía que practicar el judaísmo porque esa era la religión de los escogidos. Qué peligroso era entender la promesa de la salvación de esa manera, porque podría significar que los predestinados serán salvos y los demás no. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Jesús quiso decirles que no estaba en sus fuerzas ser salvos, que no estaba en su capacidad ser salvos. La salvación no era cuestión de ánimo, no era cuestión emocional tampoco,
No era un asunto intelectual o religioso, era cosa del alma. Y el alma de ellos estaba totalmente desatendida. Aquel judaísmo estaba basado en lo de afuera y abandonaba lo de adentro, y la salvación es de adentro para afuera y no al contrario. El hombre que es salvo comienza a ser transformado de adentro hacia afuera. Ellos miraban a Jesús, el hijo de José y María, y murmuran por eso. Dice, sabemos dónde vive, sabemos que es carpintero, conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas y a toda su familia. ¿Cómo es que dice que ha venido del cielo? ¿Por qué no lo pudieron ver? Porque a ellos se les reveló Jesús el hombre, pero nunca conocieron al Cristo que salva. Porque son dos cosas, aunque complementarias, pero diferentes. Jesús el hombre es el que vino a pagar con su vida por nuestra salvación. El Cristo es el Cristo resucitado, el Rey de reyes y Señor de señores, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Ellos miraban a Jesús, pero nunca alcanzaron a ver al Cristo. Por eso les dice él en el verso 45 de este mismo pasaje unas palabras muy interesantes. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Fíjense qué interesante es ese verso 45, porque Jesús les estaba diciendo, nadie va a ser salvo si no escuche el evangelio de la salvación. Si no aprende del evangelio, nunca entenderá quién es el Cristo. Nunca entenderá cómo se llega a la salvación. Esto para nosotros es importante porque los hombres todos hemos visto a Jesús el crucificado. Todos nosotros tenemos esa imagen que llena iglesias, templos y santuarios por toda la tierra. Incluso se conmemora la crucifixión de Jesús durante la Semana Santa de una manera muy solemne. Tan solemne que la gente no come carne los viernes de la Cuaresma. Hasta las botanas son de pescado en las cantinas durante la Cuaresma. Porque se cree, hermanos, que ese sacrificio es alcanzar la salvación. El hombre cree que está en su voluntad alcanzar la salvación. El Señor les está diciendo, ninguno puede alcanzar la salvación por voluntad propia. Necesita que el Padre lo traiga a Cristo. Que lo traiga, que lo esfuerce, que lo impulse. Porque el hombre por su propia voluntad nunca va a ser capaz. ¿De qué manera el Padre trae al pecador? A través del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede redarguir al hombre de pecado. Solo Él lo puede convencer de su condición. Nadie más lo puede convencer. El predicador no lo puede convencer. El evangelista no lo puede convencer. El único que lo puede convencer es el Espíritu Santo, pero tiene que escuchar el evangelio. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque ahí está la clave para que el hombre conozca al Padre y aprenda de Él, y entonces vendrá a Cristo. Entonces descubrirá al resucitado. Porque el único que le puede cambiar el alma abandonada es el Cristo que vive y reina. El Cristo muerto no va a cambiar a nadie, es el resucitado el que cambia a las personas, y a ese hay que conocer. El Padre lo va a traer a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, nuestra oración debe de ser que el Espíritu Santo redarguya de pecado a todo el que no lo conoce, porque solo Él puede hacerlo. Y una vez que reconozca su condición, entonces finalmente va a venir a Cristo y alcanzará su salvación. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.